Perdonad. Bueno, decía que egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos esta mañana en esta rueda de prensa de presentación de la operación especial salida y retorno, regreso de vacaciones de verano. Una operación que arranca, como sabéis, este viernes a las 15 horas y finalizará a finales del mes de septiembre. Tres son los puntos en los que vamos a centrar esta presentación, esta rueda de prensa. Uno, la evolución de las intensidades de tráfico en estas fechas. El segundo son los puntos que van a requerir una especial vigilancia. Y el tercero son las actuaciones previstas desde esta Dirección de Tráfico del Gobierno vasco en la red viaria vasca, en estas fechas en las que, como sabéis, aumenta considerablemente la densidad de tráfico. Bien, como sabéis, en verano Euskadi se convierte en una zona de paso para miles de vehículos que entran por Biriatu y cruzan desde Europa, Euskadi, dirección al sur de la península. Es lo que llamamos tránsito internacional desde Europa, como os digo, al sur de la península o desplazamientos de largo recorrido, es decir, desplazamientos, vehículos que salen y después vuelven. A este fenómeno, que se produce todos los años, hay que añadir ese flujo de tráfico interior, esos desplazamientos locales que, como sabéis, están sujetos a la climatología o a fines de semana puntuales o a planes que se hacen sobre la marcha o esos puentes que aparecen también en verano, concretamente en las fechas del 25 de julio, Puente de Santiago, o del 15 de agosto. Bien, la Dirección de Tráfico estima que este verano un total de 1.790.000 vehículos en tránsito internacional atravesarán Euskadi. Esto supone un aumento del 2% con respecto a 2016. A este tráfico internacional, como decimos, hay que sumar esos desplazamientos internos que también suceden en nuestra red viaria vasca, en nuestras carreteras durante este periodo estival. Ia milioi bat eta 800.000 automobil mugimendu izango dira mugaz bi aldeetara aurtengo irteera eta itzulera operazioetan. Bataz beste eguneko 30.000 inguru. Bien, en la gráfica que vais a ver a continuación podéis ver cómo hemos hecho esta estimación y la lógica que tiene la misma. Como podéis ver, veis el número de desplazamientos, el número de vehículos y veis los años. En 2012, vais a ver también aquí cómo es la pauta de comportamiento de los conductores y de las conductoras. En 2012, como veis, se registró una cifra de 1.700.000 desplazamientos. Veis cómo en el año 2013 caen los desplazamientos debido a esa coyuntura de crisis que afectó considerablemente y que también se ha visto reflejada en el tránsito en nuestras carreteras. Sin embargo, en 2014 se recupera levemente el número de vehículos que transita por nuestras carreteras. ¿Qué es lo que pasa? Que si el crecimiento del año 2014 al 2015 fue del 4%, en 2015, con respecto a 2016, el crecimiento empieza a ralentizarse, siendo tan solo del 2%. Es decir, se vuelve a recuperar ese nivel, ese flujo de vehículos anterior a la crisis. Esto nos lleva a hacer una estimación, que entendemos es lo más realista posible, de que el crecimiento estará situado en torno a ese 2%. En cuanto a las fechas más críticas, fechas más conflictivas este verano, como todos los veranos, hay que señalar que la salida de vacaciones es mucho más concentrada que el retorno, que se hace de manera muchísimo más escalonada. Y este año hay que tener en cuenta además que el 1 de julio cae en sábado, fecha en la que muchas personas inician su periodo vacacional, y esto puede ocasionar que este primer fin de semana de operación salida haya más densidad de tráfico en nuestras carreteras. En cualquier caso, como podéis ver en la diapositiva, el primer fin de semana se inicia la operación salida. Vamos a ir viendo cómo cada fin de semana va aumentando paulatinamente la densidad de tráfico en nuestra carretera, fin de semana a fin de semana. Y las fechas más críticas en operación salida es ese último fin de semana del mes de julio, 28, 29, 30, el primer fin de semana del mes de agosto, 4 o 5 de agosto, y en operación retorno ya nos movemos en varios días porque la operación retorno es más escalonada, como os decimos, y se centra sobre todo en los dos últimos fines de semana largos, jueves, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, del 17 hasta el 27 de agosto.
Bien, en este sentido hay que señalar también que hay unas fechas que son especialmente críticas. Si os fijáis en esta gráfica, vais a ver el número de vehículos, por una parte, y en la base de la gráfica veis los 4 meses de verano. Veis ahí un pico de tránsito de vehículos a finales de julio. En torno a unos 40.000 vehículos circularán por nuestras carreteras. Veis ahí el pico, ¿no? 40.000 vehículos. Y si nos vamos al 15 de agosto, veis cómo se nos superpone las dos gráficas, ¿no? Las dos, la que está en color fucsia y la que está en color, digamos, azul marino. Eso quiere decir que el 15 de agosto coinciden los que vuelven con los que salen de vacaciones. Y además es puente, con lo cual será un momento, digamos, complicado en nuestras carreteras de especial densidad de tráfico. Bien. En estas fechas críticas, lógicamente, es donde van a aumentar los operativos de la Ertzaintza. Habrá mayor presencia de la Ertzaintza en estos puntos conflictivos y se va a incrementar la labor de vigilancia, control, regulación y, en definitiva, seguridad vial. Estos son los puntos más conflictivos. En la A8 sentido Cantabria, en la AP8 Viriatú, en la AP8 ese enlace con la AP1, en la AP1 cuando enlaza con la Nacional 622 y esta unos kilómetros más adelante con la A1 y en la AP1 con la A1 en el punto de Armiñón ya en Álava. Mugimendu guzti horretaz arduratzeko 550 ertzain eta helikopteroa mobilizatuko ditugu, joan etorri handiko egunetan batez ere. De acuerdo. A continuación vais a ir viendo en estas fotografías cuáles son las medidas, las operativas que se van a activar desde la Dirección de Tráfico. Bien, vamos a empezar por Viriatú. Los vehículos que entran por Viriatú lo van a hacer por la AP8, lógicamente. En Rentería, para evitar que se confundan y cojan la antigua AP8, que es ahora la GI20, lo que hacemos es colocar señalización de refuerzo. ¿Para qué? Aquí el objetivo es que vayan por la AP1. Porque es más segura y es una carretera mucho más rápida. En Hernani también se va a reforzar la señalización para evitar que tomen la A15. Lo que se hace es dirigirles hacia la AP1 sentido Eibar. Vais a ir viendo aquí, en el peaje de Viriatú, esa señalización dinámica que es la que colocamos. Bien. Hasta Eibar no hay problema porque ya, digamos, discurren por la AP8. ¿Qué es lo que ocurre en este punto? Lo vais a ver en la fotografía y es que tienen que enlazar con la AP1 en Málzaga y esta entrada, como veis, es solamente de un carril. En este caso, para evitar problemas, se va reforzando la señalización 400 metros antes, 500 metros antes, 1000 metros antes, para que los conductores y las conductoras vayan cambiando de carril y no se confundan en la bifurcación. Es decir, esto puede ocasionar, si hay confusión, un riesgo importante de vehículos que se detienen, que dudan, que no se incorporan a tiempo y demás. Entonces, lo que se hace es reforzar con esa señalización. ¿Veis cómo pone ahí Portugal, Algeciras? Estos días habréis podido ver la señalización, porque ya está colocada en nuestras carreteras. Vale. Cuando llegan a la P1 hasta Echaberri-Viña, allí van a enlazar con la Nacional 622. Luego volveré sobre esta diapositiva. Bien, este es un punto con dos focos de atención. Por una parte, salen de la P1 y se incorporan a la Nacional 622 dirección Vitoria-Gasteiz. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bien, para que no se detengan en el acceso, hay un ceda al paso que lo que hacemos es anularlo. Lo anulamos, robamos un carril a la Nacional 622 y se lo cedemos al flujo de tráfico que ya viene de la P1. De esa manera se mantiene una velocidad constante de 80 kilómetros hora. Por otra parte, como os decía antes, una vez que llegan a la Nacional 622, lo que hacen es, digamos, 5 kilómetros antes, se encuentran con dos opciones, que es dirección Vitoria-Gasteiz o dirección a la A1, dirección Burgos-Madrid. Daos cuenta que tienen que atravesar la península, ir bajando hacia el sur y entonces les dirigimos por la A1, dirección Burgos-Madrid. Y aquí, para evitar confusiones y problemas, además de la señalización reforzada en estos puntos,
lo que hacemos es activar una operativa que consiste en robar un carril a la A1 y conseguir también, con coneado y cartelería específica, que no haya retención en ese punto. Decía que iba a volver sobre esta otra diapositiva. A ver si me deja. Bien, esta es una señalización especial, es una operativa especial que ya se puso en marcha el año pasado por primera vez, en 2016, funcionó muy bien y, por lo tanto, este año vamos a seguir reforzando esta señalización. Lo que indican es la ubicación de las gasolineras, sobre todo de zonas como Oyarzun, Hernani, Itziar y Escoriaza. Aquí se observó hace unos años que cuando los conductores no calculan bien dónde pueden repostar, lo que hacen es dudar. Muchos de ellos no se salen de la autopista, no se atreven, dudan, se paran en las áreas de servicio, se paran incluso en los arcenes. Bueno, entonces aquí se analizó qué es lo que estaba ocurriendo, qué riesgos entrañaba esta situación y por eso se optó por señalizar. Se señaliza dónde están las estaciones de servicio, dónde se puede repostar y de esta manera evitamos ese tipo de situaciones de riesgo en las carreteras y ese tipo de colapsos en las áreas de servicio y demás. Esto, como os digo, funciona bien, se puso en marcha el año pasado y este año pues se sigue manteniendo. Vale, hablábamos de las operativas especiales en operación salida. En Armiñón, en operación salida, no se monta ninguna operativa especial específica porque no hay espacio físico. Sin embargo, contamos con la colaboración de Europistas. ¿Qué es lo que hace Europistas? Hace lo mismo que en Semana Santa. Habilita la Nacional 1, la antigua Nacional 1, es decir, un corredor de unos 6 kilómetros que discurre en paralelo a la A1 y de esa manera, para evitar que se colapse la A1 en ese punto, que es un punto también de mucha afluencia de tráfico, bueno, se da la posibilidad a los conductores de hacer ese recorrido por la Nacional 1, por la antigua Nacional 1. Esa es una manera de, bueno, pues minimizar los riesgos en ese punto y descongestionar zonas que, como os digo, bueno, pues sufren, ¿no?, mucha afluencia de vehículos durante el periodo vacacional, sobre todo en salida. En operación retorno lo que se hace es se instala el mismo dispositivo que en Semana Santa, en este punto de Armiñón, de señalización especial para que los que acceden desde la AP1 a la A1 lo hagan a una velocidad constante de 80 kilómetros hora. Se roba, digamos, un carril a la A1, se anula el ceda al paso para que no se vayan parando ahí los vehículos y accedan directamente a esa velocidad constante. Esto en cuanto a operativas especiales. Vais viendo aquí los coneados, la señalización específica, todo el dispositivo de señalización. Bien, ahora vamos a analizar un poco qué situación tenemos de accidentalidad, sobre todo en verano, que es de lo que estamos hablando, ¿no? En 2016, como podéis ver en la gráfica, se produjo un ligero aumento del número de accidentes, unos 100 más, pero hay que decir también que esos accidentes fueron de carácter más leve. En los meses de julio y agosto de 2016 hubo que lamentar 3 personas fallecidas. Uno en Araba, una en Vizcaya y una en Guipúzcoa, es decir, 6 personas fallecidas menos que el verano anterior. Es decir, los datos de 2016 fueron mucho mejor que en 2015 y esperamos que al término del verano de 2017 los datos también sean buenos y se queden en 0 víctimas y 0 fallecidos en nuestras carreteras. Bien, señalizazio bereziak jarriko dira, sensibilizazio kanpainak egingo ditugu eta beti gogoratuko dugu elkarrekiko errespetoa eta arauen errespetoa direla istripurik ez izateko oinarrizko neurriak. Euskadiko errepideetan aurten izan ditugun istripuetan, 21 pertsona hil dira. 7 autogidari, 6 bidaiari, 4 motorzale eta 4 oinezko. Eta ziklistarik ez. Baina estatuan gertatu dena kontuan hartuta, hemen ere sensibilizazio berezia dago gai horrekin. Horregatik insistitu behar dugu. Errepidean oso importantea da elkarrekiko errespetoa. Bereziki, arrisku gehien duten pertsonarekiko errespetoa. Por supuesto, los mensajes son importantes. Hacemos un llamamiento a la prudencia, a la paciencia, a la sensatez, a la responsabilidad y el respeto a la vida propia y a la vida de los demás y, sobre todo, también a las normas de circulación en este periodo estival. También a lo largo del año. Siempre es importante la prudencia y el respeto.
pero especialmente en situaciones de mayor afluencia de tráfico, como es la operación salida y retorno de vacaciones. En este sentido, hemos creído oportuno recordar los riesgos que se derivan de conductas irresponsables. Hemos recuperado una campaña de concienciación, la campaña que lleva el lema de Conocemos los riesgos, seamos responsables, y nos vamos a centrar en 4 factores que inciden en la accidentalidad en nuestras carreteras: alcohol y drogas, velocidad inadecuada, atropellos y distracciones al volante. Hemos recuperado, como os digo, esa campaña de concienciación, recordando esas normas de circulación y el respeto a ciclistas y también a las otras personas que comparten las carreteras y las vías urbanas. Cabe recordar también la obligatoriedad de recordar es muy importante, el respeto de esa distancia de 1,5 metros de seguridad a la hora de realizar los adelantamientos a los ciclistas, adelantamientos seguros. Mensajes que podremos ver en diferentes soportes y medios de comunicación, además de en la web, en la app y Twitter, y que ahora os vamos a mostrar. Txirrindulari bat gertu baldin badago moteldu zazu abiadura, arriskua txikiagoa izango da. Gogoratu, arreta eta errespetua. Trafiko zuzendaritza, segurtasun saila, Eusko Jaurlaritza. Ciclistas, automovilistas, peatones, todos compartimos la carretera. Aprende a hacerlo con precaución y respeto. Kontrolatzen duzula uste duzu, ez duzula gehiegi edan, gidatzeko gai zara. Orain zure medikuari begira zaude, zure abokatuari, eta ez dakizu zer pentsatu. Alkolaren edo drogen eraginpean gidatzen baduzu, ospitalera ez zintezke, edo kartzelara, edo inora ere ez. Badugu arriskuen berri, arduratsuak izan gaitezen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. En 2016 hubo 24.535 accidentes de tráfico en Euskadi, una media de 67 al día. En 1 de cada 4 accidentes mortales, el exceso de velocidad fue la causa. Recuerda que al volante, tu campo de visión se reduce cuando aumentas la velocidad. Y un choque a 90 km por hora equivale a caer desde un 11º piso. Conocemos los riesgos, seamos responsables. Gobierno vasco, Euskadi, bien común. Bueno, estos son los carteles que acompañan a la campaña con los mensajes. Txirrindulari bat gertu baldin badago moteldu zazua. Bueno, bukatu baino lehen gogoratu. Importanteena autogidarien ardura izango da. Kanpotik etorriko diren eta hemen bertako autogidarien ardura. Y sin más, esta es la información que queríamos transmitiros para que transmitáis a vuestra vez y a través de vuestros medios a todos los ciudadanos y ciudadanas qué es lo que va a pasar en esta operación verano, qué afluencia de vehículos vamos a tener, qué operativos y qué dispositivos vamos a tener y a disponer, y hacer desde aquí ese llamamiento a la responsabilidad, a la prudencia y a una conducción segura y responsable. Nada más, eskerrik asko, y si tenéis alguna pregunta. ¿Cuántos agentes van a controlar estas operaciones en las carreteras? Tenemos un total, un operativo de 550 agentes que estarán repartidos, lógicamente, por todas las vías. Se encargarán de controlar, de regular el tráfico, de informar a todos aquellos que tengan dudas, de sancionar en aquellos momentos en los que no quede más remedio, lógicamente. Además, estarán acompañados por agentes, se verán reforzados por agentes de las comisarías cercanas a aquellos puntos en los que se prevé más afluencia de tráfico, y en el caso concreto de Araba contarán con la coordinación de los Miñones, del cuerpo de Miñones. La Ertzaintza, además, como sabéis, contará con el helicóptero para controlar desde el aire cómo va la operación. No se ha visto la necesidad, 550 agentes, y si se viera la necesidad, pues en función de las necesidades, pues se analizaría esa posibilidad de incrementar o no. ¿Alguna cuestión? Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Gero arte.
Gracias.